En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te alabamos y te bendecimos. Presente con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. En este santísimo sacramento del altar te adoramos presente en todos los sagrarios del mundo, en todas las capillas de adoración del mundo. Te adoramos, amor de los amores, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres la luz, tú eres la resurrección, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la suprema belleza, la perfecta belleza. Y por eso, Señor, te damos gracias porque nos regalas este tiempo para meditar, reflexionar, contemplar tu presencia en la Sagrada Liturgia, este servicio de amor que podemos ejercer a través del canto. Regálanos, Señor, tu Santo Espíritu, para que podamos abrirnos con docilidad a las enseñanzas de la Iglesia, para que podamos descubrir la belleza de esta misión, para que tengamos cada vez más un anhelo de servir, con pureza de corazón, con pureza de intención, para que nuestras asambleas sean verdaderos cenáculos, donde el Espíritu se derrame con fuerza, para que seamos, a través del canto, colaboradores para que nuestros hermanos puedan experimentar un anticipo de la gloria, para que cada misa sea como un pequeño cielo en la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ya la sexta clase de nuestro curso sobre el canto y la música en la liturgia. Bueno, después me podrán decir, sobre todo cuando finalicemos, si ha estado cumpliendo o no y en qué medida las expectativas que traía cada uno cuando dijo voy a participar o cuando fue invitado y aceptó la invitación. Pero bueno, hoy ya tenemos dos temas bien concretos, al igual que en el último encuentro. Primero yo voy a hacer la exposición, pero al igual que como fue esa sesión más espontánea del pasado viernes, hoy seguramente pueden surgir preguntas, inquietudes, dudas, objeciones, y es muy importante que las puedan expresar con mucho respeto. Siempre podemos intercambiar opiniones y pareceres sin ninguna dificultad. Así que gracias a todos los que pueden conectarse en vivo y a los que van a ver grabado también. Recordemos el grupo de WhatsApp a través del cual podemos dejar nuestras consultas, nuestras inquietudes y vamos a intentar responderlas en la próxima sesión que vamos a tener, Dios mediante, de preguntas. Entonces, hoy vamos a abordar fundamentalmente dos temas, como vamos a ver enseguida, pero como siempre me gusta hacer como un pequeño repaso de lo que veníamos desarrollando. Así que ayudado por las placas, vamos a recordar el camino que venimos haciendo hasta ahora. Algunos quizás, como dijimos, la primera parte les puede haber resultado un poco aburrida o tediosa, porque la historia tal vez no es su preferencia principal, a otros quizás les ha encantado, algunos ha sido repetir lo que ya sabían, para otros algo un poco nuevo. En esta sexta clase, entonces, retomamos algunos temas y los profundizamos. Dijimos que lo primordial era saber qué era la liturgia. Recorrimos también la historia, este método genético que tiene la teología, yendo del Antiguo al Nuevo Testamento, las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Nos detuvimos un poquito en la experiencia de Agustín y cuál fue
la historia del desarrollo, de la evolución del canto litúrgico a través de los distintos siglos. Recogimos ideas de la Carta a los Artistas de San Juan Pablo II. También tratamos de establecer con una precisión mayor posible qué es liturgia y qué no lo es. Y decíamos que la adoración al Santísimo es un caso especial, porque en ella convergen, como nos decía aquel documento citado, elementos litúrgicos y elementos que proceden de la piedad popular. Y leímos luego los pasajes del Concilio Vaticano II y la música en sacram, que se refieren específicamente a la música litúrgica. Hicimos como un balance, algunos coincidirían, otros no tanto, pero dijimos que había muchas cosas positivas y algunas otras no tanto. Dijimos que para cantar en la liturgia, el por qué cantar en la liturgia, tomábamos tanto lo antropológico como también este papel diaconal que tenía en la celebración. Y nos preguntábamos cuál era el modo de llamar a aquellos que desempeñaban este servicio, cantores, ministerio de música, coro, y charlamos un poquito ahí si eran legítimos o no los coros polifónicos en este tiempo. La clase quinta se dedicó a pensar cuál debe ser la preparación que tiene que tener quien se quiere dedicar de lleno a ser un músico de iglesia. No solo los compositores, sino aquellos de ustedes que se sientan llamados primordialmente a servir a Dios a través del canto litúrgico. Algunos lo hacen en Cáritas, otros lo hacen en la catequesis, otros en la evangelización, otros en la misión, pero algunos dicen, yo siento que mi lugar, mi servicio, este lugar preciso en el cuerpo místico es en el canto litúrgico. Y luego de ver los elementos o las dimensiones de la formación, cuáles eran los géneros de música litúrgica: gregoriano, polifonía, música sagrada instrumental y canto sagrado popular litúrgico. Así llegamos al tema de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de tener la respuesta a esta pregunta: ¿cómo elegir bien los cantos para la misa? Aquí ya pensamos, por ejemplo, cuando yo llego al Domingo de Ramos, ¿cómo hago para elegir bien los cantos? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si es, en cambio, por ejemplo, una misa de un día de semana, pero me pidieron que elija los cantos un jueves por la tarde. Si es la celebración de una solemnidad, ¿no? Es un día de semana, pero cae una solemnidad. Si estamos en Pentecostés, si estamos celebrando la ascensión del Señor, ¿cómo elegir los cantos? Aquí vamos a nombrar muchísimos ejemplos y luego seguramente ustedes pueden llegar a tener algunas preguntas al respecto o algunas experiencias que compartir. Quiero comenzar con la cita de en la introducción general del misal romano, el punto 40. Este documento que yo les dije que era clave para conocer que era sobre todo la Santa Misa, nombra 162 veces la palabra canto o el verbo cantar o cantando, los derivados de esa palabra. Fíjense, un documento que en muchísimas oportunidades habla del canto. Por lo tanto, el canto durante la celebración de la Eucaristía es algo verdaderamente importante. De nuevo, aquí me voy a centrar sobre todo en la Santa Misa. Muchas de las cosas valdrían también para cantar en los otros sacramentos, bautismos, matrimonios, pero me voy a centrar en la Santa Misa. Téngase, por siguiente, en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa. En gran estima. Y hay que atender a qué? A la índole de cada pueblo, esta dimensión del aprecio por las culturas de los pueblos, pero también a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. No es algo que se da en general, sino que yo tengo que saber, ahora nos ponemos en el lugar de aquel que tiene que elegir los cantos de la misa del domingo, cómo es la asamblea en la cual a mí me toca ejercer este servicio. Aunque no sea siempre necesario, como por ejemplo en las misas feriales, cantar todos los textos que de por sí se destinan a ser cantados, hay que cuidar absolutamente que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los domingos y fiestas de precepto. Fíjense que allí habla de textos que de por sí se destinan a ser cantados. Es decir, que hay dentro de la celebración eucarística elementos que están como en el ranking en primer lugar, están como en un puesto privilegiado a la hora de pensar si lo cantamos o no lo cantamos. Ya veremos cuáles son algunos de ellos. Entonces, en las misas feriales, uno no tiene la obligación, no es necesario cantar todos los textos que de por sí se destinan a ser cantados, pero hay que velar que no falte este canto de los ministros del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo
los domingos y fiestas de precepto. De hecho, una de las maneras más sencillas de percibir si estamos celebrando una feria o una fiesta podría ser para un fiel que ni siquiera sabe que existe un calendario litúrgico, la solemnidad, la intensidad, la frecuencia, la preeminencia o el protagonismo del canto en la celebración. Sin embargo, y acá va a venir un poco la respuesta que buscamos, al determinar las partes que en efecto se van a cantar, prefiéranse aquellas que son más importantes, y en especial aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote, del diácono o del lector, y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Hay entonces una distinción posible, que es cantar la misa y cantar en la misa. Hay cantos que nosotros hacemos que lo que hacen es ponerle música a partes de la misa. En cambio, hay otros cantos que son cantos que se hacen acompañando ritos de la misa. Ya vamos a ver cuáles son. Pero queda claro que lo más importante, aquello que primordialmente nosotros deberíamos buscar, revestir de melodía, de ritmo y de belleza musical, son los elementos que ya forman parte de la misma estructura de la celebración. Y fíjense que dice, en especial, las partes en las que el pueblo responde al canto del sacerdote. Acá tenemos un elemento en el cual vamos a detenernos a reflexionar. Por eso el énfasis del magisterio de la Iglesia es cantar la misa y no tanto cantar en la misa. También podemos cantar en la misa, ya vamos a ver a qué nos referimos. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esta primera y primordial dimensión? Fíjense que en la misma ordenación general del misal romano dice, es muy conveniente que el sacerdote cante las partes de la plegaria eucarística enriquecidas con notación musical. Yo les contaba que en algunos seminarios se les brinda a los seminaristas una formación musical más elaborada, más consistente, y en otras quizás no tanto. Y que por supuesto esto puede variar mucho si el sacerdote tiene condiciones musicales o no, y tiene gusto por la música o no. Pero sí que es un principio que establece el magisterio. Es muy conveniente que el sacerdote cante aquellas partes, que ya vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Y es muy loable, dice también la ordenación general del misal romano, que se canten las partes que deben ser dichas simultáneamente por todos los concelebrantes y que en el misal están embellecidas con nota musical, ¿no? Por ejemplo, la doxología, por Cristo, con Él y en Él, es una de esas partes donde todos los concelebrantes pueden entonar juntos. Vamos a ver un poquito más, pero sobre todo vamos ahora a escuchar un ejemplo de esto para aquellos para quienes sea tal vez algo un poco más novedoso, un sacerdote, obispo, papa, cantando el prefacio. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda gratias agamus Domino Deo nostro vere dignum et justum et cum et salutare te laudare tibi gratias agere Domine sangue pater omnipotens eterne Deus ex communis paternitas descendi in Christo Filio
Figlio tuo, eterno sacerdote, servo obbedienti, pastorum principe, con te med originem posuisti, omnis ministeri, quod apostolis traditum, apud plebem tuam, peregrinantem in terris, iudite exercetum. Donorum et charismatum varietate, filios tuos locupletas, ex quibus Deis tuorum mysteriorum dispensatores, ud ubique terranum perfectum sacrificium tibi oferant, et verba sacramentis edivicent ecclesiam, novi fidelis populum, templum tuae gloriae, et ideo cum angelorum atque Después lo van a poner. sanctum turba, A veces, no, ellos lo van a poner después. Istibit animus, sine fide dicente. Bueno, no sé si lo conocen a ese sacerdote cantando el prefacio. Bueno, la verdad que a mí personalmente me conmueve mucho y era en una fiesta importante. No llegué a captar si, la verdad que trataba de leer entre líneas bien de qué prefacio se hacía referencia, si era la fiesta de San Pedro y San Pablo. Me parece que era esa fiesta. Bueno, ahí es un sacerdote cantando una de las partes que están musicalizadas en el misal, ¿no? Que pueden ser las oraciones presidenciales, que puede ser el prefacio, y como también les decía recién, puede ser la introducción al Padre Nuestro. Pueden encontrar de San Juan Pablo II en internet, en YouTube, algunos videos entonando la introducción y luego el Pater Noster en latín. ¿M? Y entonces encontramos esta distinción: cantar la misa, cantar en la misa, y en el punto 37 distinguía que de las fórmulas de la misa, algunas poseen por sí mismas el valor de rito o de acto, como el himno de gloria, el salmo responsorial, el aleluya, el verso antes del evangelio, el santo, la aclamación de la anamnesis, el canto después de la comunión. Fíjense que el misal enumera estos momentos. Algunos nosotros podríamos decir, no es exhaustiva la enumeración, porque dice como el himno del Gloria, pero no se menciona el Kyrie, aunque seguramente está incluido, como también aquí el nombre del santo. Son ritos, son actos. Incluso si no se cantasen, habría que decirlos igual, habría que pronunciarlos igual, habría que recitarlos igual. En cambio, hay otras fórmulas, como los cantos de entrada, del ofertorio, de la fracción, el que llamamos Cordero de Dios, pero es el canto de la fracción, y de la comunión, que acompañan algún rito. No sé si logran captar que nosotros en general, cuando pensamos en elegir los cantos de la misa, solemos referirnos fundamentalmente a los cantos que están en el punto B, que no tienen el valor de rito o de acto, sino que acompañan a un rito o un acto, y por lo tanto tienen una importancia menor en el sentido específico de su unión con la liturgia eucarística.
De hecho, el canto para la despedida, nosotros lo solemos enumerar y lo elegimos, y suele ser muy hermoso que la asamblea finalice cantando gozosamente, pero no es un canto litúrgico, porque de hecho cuando uno va a la descripción de el misal romano, no aparece mencionado el canto de la despedida. ¿M? Entonces acá yo creo que hay como la necesidad de una especie de cambio de también de chip para muchos, no para todos. Es que todos estos otros elementos que sí forman parte de la estructura de la misa y que son ritos en sí mismos y que si no se cantan se tienen que recitar igualmente, es lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar qué elementos vamos a seleccionar y qué melodías vamos a elegir para cantarlos durante esta o aquella misa. También la aclamación y todas las aclamaciones. Fíjense que antes decía también que prefiéranse las partes en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono, pero también el pueblo responde al canto del sacerdote, del diácono o del lector. Uno puede decir, ¿qué partes? El pueblo responde al canto del lector. Por ejemplo, si al finalizar las lecturas se dice, palabra de Dios, y toda la asamblea responde, te alabamos, Señor. ¿No? Domine Esa es una hermosa manera de dar esta participación tan pero tan necesaria. Ahí apareció la voz de Juan Pablo II detrás, también se quiso sumar a la respuesta parecía. Entonces, vamos ahora sí a determinar de nuevo, con una manera muy concreta, cómo elegir los cantos de la misa. Lo primero que nosotros deberíamos hacer siempre es ver que el canto esté aprobado por la conferencia de los obispos. Dijimos ya y citamos la fuente, la letra y la música deberían tener una aprobación de la conferencia episcopal, ¿no? Por lo tanto, si existe un cancionero nacional, lo hablamos en el encuentro de preguntas, el encuentro optativo que hicimos el viernes, lo lógico sería que nosotros únicamente tomáramos cantos que estuvieran recogidos en ese elenco y que tratáramos de hacerlo con la melodía, con la interpretación sugerida por ese libro que también puede ser considerado un libro litúrgico. Remitirnos allí. ¿Qué pasa cuando la conferencia episcopal no ha elaborado este cancionero, no ha legislado sobre el tema o la última legislación tiene, en nuestro caso en Argentina, 4 décadas? Y sabemos que a lo largo de estas 4 décadas ha habido una producción musical múltiple, con algunas composiciones quizá tal vez no tan adecuadas, pero con otras realmente muy, pero muy valiosas. Si no tenemos claridad en este punto, también hay personas de otros países participando, intentar dar con un criterio diocesano. ¿Cómo lo logramos? Y bueno, a través del sacerdote, preguntarle si el obispo ha determinado, ha elegido algunos cantos, ha hecho una lista, una selección. Y si esto no es posible, incluso aquellos que tengan acceso a la figura de la persona del obispo, tal vez hasta se le puede sugerir, Monseñor, mire que nos haría mucho bien tener una lista de cantos, un criterio elaborado por personas preparadas, de acuerdo al magisterio de la Iglesia. ¿Qué pasa si ni siquiera se tiene ese criterio diocesano? Y aquí es donde yo voy a tratar de dar algunos elementos de reflexión que puedan servir. Por supuesto, aquí está hablando el padre Leandro Bonín desde mi experiencia, de mi formación, pero esto no tiene carácter de magisterio para nada. Proceder siempre con prudencia y sobriedad. Más vale si uno tiene muchas dudas, si uno tiene dudas sobre este canto conviene o no conviene, más vale excluirlo, ¿no? Porque estamos frente a algo muy sagrado. Cuando nos fijamos en la letra, que la letra sea coherente con la palabra de Dios y la fe de la iglesia. Eso es el mínimo. Si dice algo que es incoherente con la fe o puede ser ambiguo en relación a la fe católica, por supuesto que no tiene ningún sentido incorporarlo en un lugar tan sublime donde sabemos que esto se va a imprimir también en la memoria de la gente que lo escuche y que lo cante también. Atención con esto, ya lo hablamos el viernes pasado, pero no tiene que quedar fuera de estas clases. No se deben utilizar en la liturgia cantos evangélicos, como tampoco tendríamos que utilizar cantos ortodoxos, cantos anglicanos, cantos judíos. ¿Por qué? Es cierto que hay centenares de cantos, de composiciones de gran belleza, tanto en la letra como en la música, pero al tener su origen en otras comunidades, tenemos la certeza de que no fueron creados para la liturgia. Y ese es el primer requisito, que hayan sido creados para el culto divino. Es lógico que un evangélico no puede crear un canto para el culto divino católico. No puede crear un canto
para la Eucaristía, y así tampoco miembros de otras comunidades. Entonces no se trata aquí de decir esa música es mala, esa música es perniciosa, esa música es herética. Por supuesto puede haber algunas letras que no reflejen tan bien la fe católica, que solamente tengan algún matiz, pero otros un poco ambiguos. Sin embargo, hay letras que son preciosas y que pueden ser objeto de canto en otros ambientes, al menos esa es mi opinión, pero no en las celebraciones litúrgicas. Por supuesto, esto vale también para todos aquellos otros cantos, por ejemplo, cantos folclóricos o de ritmos contemporáneos. Para los argentinos puse dos que me consta que han sido cantados, ejecutados en alguna celebración litúrgica, como la chacarera "Qué hermoso sueño soñé", o Color Esperanza, una canción que se hizo muy conocida en la década del 90, si no me equivoco, en Argentina, que poseen una linda letra y un mensaje, bueno, valioso, y que tiene música pegadiza, pero que no fueron creados para la celebración litúrgica. En un fogón, en un encuentro al final, como música ambiental, en un acto escolar, tranquilamente podemos elegir este repertorio, pero no en la celebración litúrgica. Otro elemento clave es que los cantos del ordinario de la misa, Señor ten piedad, Gloria, Credo, Santo, Cordero, deben cantarse en su letra íntegra, tal cual nos la trae el misal. Esto también hay una cita textual, ¿no?, de en la introducción general del misal romano. No se deben sustituir por otros cantos ni admitir versiones que les cambien el texto. Esto pasa especialmente con el Gloria, donde a veces se cantan versiones que no son del Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, sino que son del Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que son dos poemas completamente distintos. Uno es un himno hermosísimo de alabanza, que es latréutico, es de adoración. El otro es un himno cristológico muy extenso, muy antiguo. Entonces no se puede cambiar la letra de los cantos del ordinario. Y esto también, si se estuvieran cantando, deberían poco a poco reemplazarse por versiones completas. Yo sé que esto no es fácil, sobre todo algunos de estos santos que tienen la letra muy pero muy cambiada, están totalmente incorporados en los repertorios. Pero bueno, con criterio, con paciencia y poco a poco, y quizás simplemente aprendiendo otros santos que tengan la letra íntegra, se va reemplazando casi de manera imperceptible. Sin embargo, recordemos, según se establecen las normas, ya lo vamos a ver, se pueden adaptar estos cantos para la misa con niños. Esa adaptación tiene que estar aprobada por la autoridad competente. Ya lo dijimos en relación al Gloria, que en Argentina, por ejemplo, el Gloria que le puso música el padre Gallego, tiene la aprobación de la conferencia episcopal. Ahora bajamos, una vez que ya tenemos esto, ¿no? Bueno, estos cantos están aprobados, o por lo menos hicimos un discernimiento y creemos que sí que son litúrgicos. Tenemos un cantoral en la parroquia, con la aprobación del obispo. Tenemos que tratar de conocer a la perfección qué es la misa o el sacramento del que se trata. El conocimiento del acto litúrgico. Recordemos la función diaconal que tiene la música en la liturgia. Por lo tanto, yo tengo que conocer qué es lo que estamos celebrando, cuál es el sentido, cuál es la estructura, cuál es la finalidad, cuál es la tonalidad que tiene que tener cada parte, qué momento estamos viviendo del año litúrgico, etcétera. Por supuesto, tenemos que darle mucha importancia a este calendario, que es como una suerte de pedagogía muy sabia de la iglesia, que nos va revelando distintos aspectos del misterio de Jesús. ¿Qué evangelio se va a proclamar? No solo el evangelio, también la primera y la segunda lectura, porque eso nos pueden dar pistas para que la celebración tenga coherencia. Acá estamos afinando ya la puntería, ¿no? Qué hermoso es cuando una celebración todo tiene una gran coherencia. Hubo una cartelera en la entrada que, por ejemplo, eligió una frase muy importante del Evangelio de ese día o la antífona del Salmo. El guión preparó los corazones, pero también le dio una tonalidad en la misma dirección que luego el sacerdote tomó en la homilía, donde predicó, por supuesto, del texto sacro, y los cantos calzan justo, es como que logran una composición uniforme, donde cada uno aporta desde su propio lugar algún elemento que lleva a las personas a la unión profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, debo decir que muchas veces esta armonía se da, ¿no? Porque la persona que prepara
lee con antelación o vamos a ver inmediatamente. También se sugiere que se pueda hacer en conjunto con los otros que también ejercen ministerios en esa celebración, que tiene una unidad, que todo tiene que ver con todo, no como alguna vez puede ocurrir, que los cantos van como por un camino paralelo, con un carril, como un carril que no se toca para nada con el resto de la celebración. Es la naturaleza misma de la liturgia, ¿no? La que nos ayuda a determinar qué clase de música se nos pide. Esto también, tanto en letra como a la tonalidad de los cantos, al estilo, a la intensidad, a las melodías. ¿Qué debe cantarse y quién debe cantarlo? Recordemos, lo primordial es siempre la letra. La melodía está siempre al servicio, perdón, si la melodía está al servicio de la letra. La letra es lo más importante. Y en los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, tener muy en cuenta elegir los cantos que ayuden a los fieles a entrar en los sentimientos que piden estos tiempos. Por eso decíamos ya en encuentros anteriores que es importante tener un repertorio de Cuaresma, tener un repertorio de Semana Santa, un repertorio de Pascua, y en esos tiempos cantarlo hasta casi redundantemente. ¿Por qué? Porque luego dejamos de cantar esos cantos y entramos en el tiempo ordinario. Y si no los hacemos en ese tiempo, aún, como decíamos, repitiéndolos, perdemos una oportunidad preciosa de destacar aspectos muy valiosos del misterio cristiano. Otro criterio que, por lo menos en mi experiencia, es importante tener en cuenta es que no debe ser el instrumento musical el criterio de elección del canto, sino que el canto debe ser elegido independientemente de quién que pueda ser acompañado o no por el instrumento musical. ¿Qué estoy diciendo aquí? Es cierto que si hay un órgano o hay una guitarra, algún instrumento musical adecuado, es lindo que pueda acompañar todos los cantos. Pero algunas veces puede suceder que resulta que el Evangelio fue, por ejemplo, la resurrección de Lázaro o fue el discurso del pan de vida de nuestro Señor Jesús, allí en la sinagoga de Cafarnaúm, donde se lee este pasaje: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y que ese día en la misa hay que cantar el canto que dice exactamente eso que acabo de mencionar, que tiene como estribillo: yo lo resucitaré en el día final. ¿Y qué pasa si el organista se olvidó la partitura? No pasa nada, se lo canta a capela. ¿Y qué pasa si el guitarrista no sabe los tonos? No importa, pensamos en qué tono vamos a empezar, en qué nota vamos a empezar y lo cantamos a capela, porque no tiene que ser el instrumento musical el criterio que determine si hacemos o no hacemos este canto. Y si estuviste ensayando durante la semana, por ejemplo, con el órgano, y el canto lo sabes muy bien cantar, pero no te sale bien el acompañamiento, lo haces a capela y lo aprendes o lo practicas para el órgano para el siguiente ciclo litúrgico o para otra oportunidad donde sea adecuado. Pero eso me parece muy, pero muy importante. La prioridad, la primacía de la letra. Lo mismo, por supuesto, para el salmo responsorial que es uno de los elementos que deben ser cantados. El que no se cante es una excepción a la regla, que es que sí se cante, ¿no? Por eso decíamos leer las lecturas del domingo, para que haya una unidad en la celebración, lo ideal con el sacerdote que va a presidir la misa. De hecho, algunos de los cantores que me ha tocado en distintas asambleas, distintas parroquias donde estuve, por ahí 2 o 3 días antes de la misa, decían: padre, algún canto para el domingo. A veces yo ya había leído las lecturas y había preparado la homilía y tenía ahí: cantate este de entrada y este para la comunión, o este vamos a hacerlo después de la comunión porque voy a predicar sobre tal o cual tema. Otras veces me tomaban desprevenido y no sabía qué decirles, pero muy importante, es muy valioso y se nota. Y la asamblea y la gente se da cuenta, ¿no? Cuando esto ha sido algo preparado. Incluso hay algunos que son muy, pero muy hábiles y que tal vez tenían preparado otro canto y estaba bien elegido, pero de pronto el sacerdote en la homilía tomó por otro lado y dijeron: mira, por lo que está hablando el padre, este canto conviene. ¿Por qué? Porque cierra mucho mejor
o la idea que el padre retomó. Otra cosa muy pero muy importante es que no se deben agregar cantos en la misa allí donde no estén mandados. Así como yo les decía, hemos dejado de cantar a veces esos elementos que conviene cantar, como las aclamaciones, como por ejemplo al final de las lecturas. Se ha empezado a agregar cantos donde no van. Y aquí recordemos el principio tan fuertemente expresado por Sacrosanctum Concilium, que nadie, aunque sea sacerdote, quite, cambie o agregue algo por su propia cuenta, que no esté mandado por la liturgia de la iglesia. Entonces, de entre los cantos que se han ido agregando y que no corresponden, y que no está bien cantarlos en la celebración de la misa, está en primer lugar el canto del perdón, que como conversábamos con algunos, en algunas asambleas es un clásico, y casi que si el coro no lo hace, la gente dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué no hizo el canto del perdón? Pero es que en el acto penitencial la iglesia no deja una libertad de hacer allí como a uno se le ocurra, le venga mejor, le parezca más conveniente. Se establecen tres formas de hacer el acto penitencial. Con el yo confieso, con esa oración cortita que dice, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y también se puede hacer el acto penitencial haciendo los tropos que van finalizados por el Kyrie eleison, ¿no? Tú que has venido a vendar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Eso se llama tropo. Bueno, el tropo más el Kyrie sustituye o ya es en sí mismo un acto penitencial. Y son esa forma y las otras dos que les mencioné. Y el Kyrie es un rito aparte, un rito que siempre tiene que estar, que tiene más que ver con la aclamación de Cristo como Señor que el hecho mismo de pedirle perdón. O sea, es más importante en el Kyrie, el Señor, la aclamación de Cristo como Señor, como Rey, como Dios en el fondo, que el eleison, que significa apiádate o ten piedad. Entonces, el coro sí puede cantar el Kyrie eleison, incluso puede hacerlo con los tropos. Pero lo que no puede hacerse allí es un canto. Muchas veces en algunas asambleas se hacen cantos evangélicos o incluso, fíjense que el canto es penitencial. Yo expreso mi arrepentimiento por mi pecado y suplico la misericordia de Dios. Y a veces se hacen cantos que son como es Dios el que está hablando al pueblo. O sea, hasta se cambia la orientación que tiene ese momento litúrgico. No es que nosotros allí escuchamos a Dios que nos habla, sino que nosotros le hablamos a Dios. La escucha de lo que Dios nos dice llega especialmente en la liturgia de la palabra. Tampoco corresponde realizar un rito para recibir la palabra. En algunos lugares se añadió esto de que entre el leccionario en procesión y ahí como que todos lo recibimos y como que le damos la bienvenida y se hace una canción. Eso no está en ningún lugar de la liturgia romana y tampoco por ende el canto que lo acompañase. La única procesión con el evangeliario, no con el leccionario, sino con el evangeliario, la hacen en la misa solemne de la entrada y luego la procesión desde el altar hasta el ambón antes de su proclamación. No hay que cantar tampoco en el momento de la consagración. Fíjense que en el momento de la postcomunión se dice que se puede cantar un himno o hacer silencio. Pero la consagración solo dice que el sacerdote eleva la hostia consagrada y el cáliz en silencio. Este es uno de los silencios más expresivos que aún permanecen en la Eucaristía. Aquí sucede que en una época, ya no recuerdo el año, lo había estudiado pero me lo olvidé, un papa otorgó indulgencias parciales a las personas que, en el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre del Señor, pronunciaran 3 veces, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Eso dio lugar a que se hicieran algunas versiones musicalizadas del Señor mío y Dios mío, para dar luego espacio a otros cantos, como de adoración, de alabanza, en ese momento de la elevación. Cuando el Santísimo está expuesto, cuando ya se finalizó la exposición y antes de la bendición, se pueden hacer todo tipo de cantos de alabanza. Pero en ese momento de la misa es un momento donde lo que está mandado es el silencio. Y por último,
no existe el canto para darse la paz. Este gesto del saludo de la paz, según las normas vigentes, según la tradición de la Iglesia, y con una insistencia mayor en los últimos años, es un gesto optativo, por lo tanto no es obligatorio, sino que es facultativo, el que preside puede decidir hacerlo o no. Es un gesto muy sobrio y es un gesto breve, y tiene que concluir al iniciar el Cordero de Dios. Por lo tanto, al introducir allí un canto que a veces es larguito, se le está dando al gesto del saludo de la paz una relevancia que no le da la liturgia de la iglesia. Sabemos que es un momento lindo, a veces hasta es un momento emotivo, de acuerdo a las celebraciones, pero su ubicación allí no tiene que ver con lo emotivo o con la posibilidad de ver al hermano y de abrazarlo, de besarlo. Por eso no se tiene que extender tanto, sino que es un signo de una comunión que brota de la certeza de que allí está Cristo. Y Cristo nos hace ser uno en Él, nos hace ser su cuerpo. ¿M? Por lo tanto, otro canto que en mi experiencia se ha introducido y que no corresponde. También para ir finalizando sobre este criterio litúrgico, les decía que a través del número de elementos que se canten, junto con otros como las flores, las velas, se hace una implícita catequesis sobre la importancia de cada celebración, ¿no? Cuando vos vas a la iglesia, no hay ni una sola flor. Bueno, puede ser que la parroquia esté muy pobre, pero normalmente es porque estamos en cuaresma, bueno, un tiempo durante el año es más discreto. Pero de pronto el día de la vigilia pascual tiene que desbordar de flores y tenemos que poner todos los candelabros posibles con todas las velas que se enciendan después del canto del Gloria. Y eso es catequesis y eso es mistagogía, lo mismo eh, aquí se aplica al canto. Si yo canto todo en una misa ferial un martes a la tardecita, y bueno, ¿qué me queda para la vigilia pascual? Yo no estoy haciendo una mistagogía adecuada a través del canto, ¿no? Porque tengo que reservar el mayor número posible de elementos, tanto más sea la solemnidad que estamos viviendo. ¿M? El segundo criterio para la selección de los cantos es el pastoral. El primero es criterio litúrgico, el segundo es criterio pastoral. ¿De dónde surge este criterio pastoral? Decía el punto 40 de la introducción general del misal romano que hay que tener en cuenta la índole del pueblo y las posibilidades reales de cada asamblea. Esto también lo podríamos llamar criterio del sentido común o del realismo musical. Tener sentido común y ser realistas desde el punto de vista musical sobre lo que aquí y ahora, en esta misa concreta, en esta estación del año, en esta parroquia puntual y estas personas que hoy vinieron, si es realista entonar este canto o no lo es. La pregunta es, entonces, este canto, que es bello en lo musical y que es apropiado en lo litúrgico, ¿puede ser cantado hoy aquí por este cantor y por esta asamblea? Obvio que entendemos y damos por supuesto lo que ya dijimos, que algunas veces puede cantar el coro o el cantor solo y que la asamblea puede participar escuchando, pero eso no tiene que ser la norma, no tiene que ser la regla. Es probable, siguiendo este criterio, que los cantos elegidos para la Santa Misa de los sábados a la tarde no sean totalmente adecuados para la Misa de los niños, y que los cantos de la misa con niños no reúnan la riqueza de contenido que podría alcanzarse procurarse para la misa del domingo por la noche. Vamos a hablar enseguida un poquito más del canto en la misa con los niños. En este sentido, y desde el punto de vista del criterio pastoral, tenemos que evitar dos extremos. Cantar siempre los mismos cantos, porque son los que sabe la gente. Aquí perderíamos muchísima riqueza y caeríamos como en esa monotonía de que son siempre los mismos, lo cual nos impide gozar también de esta legítima variación entre celebración y celebración. Y el otro extremo es cantar siempre cantos nuevos, porque somos un poco así curiosos y nos gusta aprender y somos inquietos. El tema es que la asamblea no nos puede seguir. Si nosotros todas las semanas cantamos cantos diferentes, la asamblea en ningún momento puede asociarse también con su voz. No los va a llegar a conocer y ellos van a estar allí como mudos espectadores. Va a ser una exhibición de canto litúrgico, pero no una celebración gozosa, donde todos
de alguna u otra forma están buscando participar. Yo les compartía que un método para ampliar repertorio es, si nosotros, por ejemplo, en el próximo tiempo pascual, nos proponemos aprender 2 cantos nuevos de Pascua para el tiempo pascual. Bueno, los cantamos en la vigilia pascual junto con otros que ya se sepan y los cantamos, a esos 2 los cantamos todos los domingos. Los demás elementos los mantenemos dentro de los que la gente conoce. Pero este tiempo pascual de 2024 vamos a ver enriquecido el repertorio de toda la comunidad, o al menos de la misa en la cual nos toca ejercer el servicio. Para eso, idealmente, no en la vigilia pascual, pero sí en los otros domingos del tiempo pascual, antes de misa, vamos a ensayar el estribillo del canto tanto. Entonces, ya al menos con el estribillo, las personas van comenzando a sumarse y luego poco a poco también haciéndolo con el resto de las estrofas. Por supuesto, aquí esto implicaría, ya lo dijimos en la clase de apoyo, en la clase extra que tuvimos, es importante que haya cancioneros completos y suficientes para los miembros de la asamblea, porque no todos tienen la misma memoria y algunos solo con la memoria se van a perder la mitad de la riqueza. Pongo ejemplos de lo que dije anteriormente. Aquí, este canto puede ser cantado hoy y aquí por este cantor y por esta asamblea. Vamos a suponer que todos los años en la vigilia pascual ustedes cantaban en la misa Que resuene por la tierra. No sé si lo conocen, es un bellísimo canto de Pascua que dice algo así. Que resuene por la tierra, aleluya, aleluya. La noticia salvadora, aleluya, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo vencedor, aleluya, aleluya. Bueno, me fascina el canto. Estoy en cuaresma, me estoy adelantando. No tenía que haber puesto ese ejemplo. Con un coro de jóvenes en una parroquia lo hicimos y los chicos primero decían, es muy difícil, que yo, una vez que lo aprendieron, les empezó a fascinar. Resulta que lo cantaban cuando el coro eran 15, pero lamentablemente para esta vigilia pascual hay 5 con gripe. Y los que llegaban a las notas más agudas son justo los que están con gripe, no pudieron venir. Probablemente convenga cambiar ese canto. ¿Por qué? Porque aquí y ahora, para este grupo de cantores, este canto va a ser demasiado exigente, porque no tienen aquellos que tenían un registro más amplio o que tenían la posibilidad de llegar a los agudos con mayor comodidad. En lugar de ser un hermoso canto y una hermosa experiencia, la asamblea va a decir qué le pasó al coro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Así que eso sería un ejemplo de este criterio pastoral. No para que nos achiquemos o para que vayamos a menos, sino para que no hagamos cosas que finalmente no terminen embelleciendo la celebración. Y bueno, para finalizar esta primera parte, la misa con niños. Aquí les dejo sobre todo como material de lectura. Tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser la misa de niños demasiado diferente al resto de las misas, ¿sí? Y esto sería un error, porque si no, nuestros niños, si vienen a la misa y es demasiado diferente al resto de las misas, ellos finalmente van a terminar yendo a una misa que no sea misa de niños y se van a sentir un poco extraños. Yo en ese aspecto creo que a veces no se le hace un favor a los chicos cuando la celebración para ellos está demasiado adaptada en todos los aspectos y desde cada uno de los elementos. Además de que muchas veces no se sigue la norma que está establecida por el magisterio. Pero otras veces lo que sucede en relación a la misa de niños es que terminan siendo demasiado parecidas a algunas fiestas infantiles o momentos de entretenimiento. Hay como un momento de una mera animación y es como que no se llega a distinguir ese espacio sagrado y litúrgico. Simplemente es un momento divertido, entretenido. De hecho, hay personas grandes que hasta dicen, yo voy a la misa de niños porque no me aburro tanto, pero es que la misa, como ya vimos en el primer encuentro, no tiene como finalidad divertir. La misa no tiene que ser entretenida, tampoco tiene que ser aburrida. La misa tiene que ser sagrada, tiene que ser intensa, tiene que ser solemne y al mismo tiempo tiene que tocar el corazón. La misa tiene que expresar el júbilo de la resurrección
manteniendo siempre la seriedad de la muerte. La misa tiene que ser pascual, como dijimos cuando les compartía también aquel artículo que publiqué hace unos años. Aquí también tenemos que decir que en el otro extremo, de personas que tal vez están preocupadas por esta desacralización, para evitar caer en ellas, no se realiza ningún esfuerzo de adaptación en lo que sí puede adaptarse para que los niños puedan vivir con más intensidad los ritos. A veces de este modo se logra que los niños permanezcan tranquilos, pero no participan y no viven la celebración. Entonces, hay un documentito que lo vamos a leer así en los puntos que habla del canto, pero yo quiero antes recordar, no olvidemos que los niños tienen una innata capacidad para lo sagrado. Es que fuimos creados para Dios, fuimos diseñados para Dios. No te olvides de eso. Cuando vos le hablas a un niño de Dios, de Jesús, de lo sagrado, del cielo, de la eternidad, del amor, de la entrega de Cristo en la cruz, el niño tiene en el fondo de su corazón un anhelo de todo esto. No tenemos que subestimarlo. Tenemos que recordar siempre, la capacidad de atención de los niños suele ser menor a la de los adultos. Digo suele porque hoy ha cambiado tanto un poco la cultura que ya no sabemos, porque muchas veces hoy el déficit de atención de los adultos hace que a veces nos igualemos casi con niños. Y es cierto que un lenguaje demasiado complejo, con palabras demasiado raras, demasiado difíciles, puede dificultar su participación. Por eso hay cantos nuestros hermosísimos que tal vez tienen un lenguaje que requeriría una cierta preparación para que los chicos puedan hacer de ello su oración personal. Pero adaptar, favorecer la sencillez, la comprensión, nunca tiene que transformarse en una banalización y una desacralización del misterio eucarístico. Los niños son capaces de orar con intensidad, los niños son capaces de hacer silencio, los niños son capaces también de aprender los bellos cantos tradicionales que cantaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque cuando ese canto es bello, cuando ese canto tiene una letra que toca el corazón, cuando es bien enseñado, cuando es bien ejecutado también, el niño lo aprende con gusto y lo canta con mayor gusto aún. Hay un documento entonces que se llama Directorio Litúrgico para las misas con participación de niños. Fíjense que se evita la expresión misa de niños. No, la misa no es ni de niños, ni de adultos, ni de jóvenes. La misa es la misa. Pero hay misas donde hay muchos niños presentes. El documento incluso distingue varias posibilidades. Una misa donde la inmensa mayoría son niños y están acompañados por algunos catequistas, donde hay muchos niños pero están con sus familias y donde hay algunos niños mezclados con el resto de la comunidad. Voy a leerles solamente lo que dice sobre el canto y sobre el silencio. El canto, si se le debe dar gran importancia en todas las celebraciones, debe ser particularmente fomentado en las misas que se celebran con niños. ¿Por qué? Por la peculiar afinidad hacia la música que tienen ellos, y tenemos que tener en cuenta el ingenio de los pueblos y la propia capacidad de los niños presentes. Donde se pueda, las aclamaciones, principalmente las que pertenecen a la plegaria eucarística, sean por los niños más bien cantadas que recitadas. Aquí hay un tema que es debatido entre los liturgistas, porque después del concilio se aprobaron 3 plegarias eucarísticas para la misa con niños. Estas plegarias eucarísticas son composiciones nuevas, no existían antes del concilio. Tampoco están inspiradas en antiguas anáforas, como la plegaria 3, que es de San Basilio, o la plegaria 2, que está inspirada en San Hipólito de Roma. Entonces algunos discuten su legitimidad, lo cierto es que están aprobadas, y en estas misas, perdón, en estas plegarias eucarísticas para las misas con niños, hay aclamaciones. Por ejemplo, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. En el momento en que el sacerdote está haciendo la anamnesis, está recordando y está intercediendo, se puede cantar esa aclamación, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Las otras no las recuerdo de memoria. Esto en algunas asambleas se hace. Personalmente, yo no he sido habitualmente amigo de hacerlo por esta primera preocupación que les planteaba, que finalmente la Eucaristía termina siendo un poco demasiado distinta. El niño se acostumbra a que estén esos elementos y de pronto cuando le toca ir a otra celebración tal vez se siente un poco perdido, pero es algo legítimo. Yo aquí solamente aporto mi opinión y mi experiencia sobre ese punto particular.
A fin de facilitar la participación de los niños en los cantos de Gloria, Credo, Santo y Cordero, se permite el uso con música de las interpretaciones populares aprobadas por la competente autoridad, aun cuando dichos textos no concuerden en todo con los textos litúrgicos, como ya hemos mencionado varias veces. También en las misas con niños, la música instrumental puede prestar una gran utilidad, especialmente si la misma es ejecutada por ellos. Sirven no solo para el canto que sostienen o para la meditación de los niños, sino que además expresan a su manera un gozo festivo de alabanza de Dios. Préstese con todo, siempre especial cuidado a que la música no predomine sobre el canto, que sirva para distracción y no para edificación. Debe responder a la finalidad propia de cada uno de los tiempos en los cuales durante la misa se puede tocar música. Creo que esas últimas precisiones son importantes. A veces en el afán de dar participación a los niños, se dice, bueno, ¿quién sabe tocar la guitarra? Bueno, todos los que sepan tocar la guitarra traigan. Y se arma una especie de coro de niños donde hay 10 guitarras y un montón de chicos cantando. Pero ustedes saben que una de las cosas más difíciles es que 10 guitarras suenen bien juntas. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil. Una, porque tienen que estar las 10 afinadas. En segundo lugar, porque aunque hagan la canción más o menos igual, cada uno tiene su modo de rasguear, su modo de puntear, su modo de arpegiar. Es casi imposible que sin muchísimo ensayo y sin una cierta pericia de cada uno de ellos pueda sonar algo agradable. Entonces, pongo ese ejemplo quizá extremo para decir que a veces se introducen algunos instrumentos musicales para dar participación a más personas, pero la música predomina sobre el canto porque el volumen no está cuidado o porque sirve para distracción en lugar de para edificación, porque se desvía la atención hacia la finalidad que es adorar a Cristo, recibir su amor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Lo que decía en la primera parte es muy hermoso y claro que vale para toda celebración, pero especialmente para con niños, pero con estas salvedades, estas cautelas que es necesario tener. Y finalmente sobre el silencio, en el libro también hay un capítulo que habla sobre el silencio sagrado. También en las misas con niños, el silencio como parte de la celebración debe guardarse a su tiempo. Para que no todo se convierta en acción externa, también los niños son de verdad capaces a su manera de hacer meditación. ¿Mm? Con todo deben ser como llevados para que aprendan según los diversos momentos, por ejemplo después de la comunión o después de la homilía, a que reflexionen dentro de sí o mediten brevemente o alaben y oren a Dios en su corazón. Momentos de silencio en la misa con niños. Qué precioso y qué lindo es que pueda haber como una introducción al silencio, una pequeña guía, como irlos introduciendo así con pequeñas frases. A veces se les puede recomendar, bueno, vamos ahora a juntar las manos, a cerrar nuestros ojos, vamos a sentarnos bien, vamos ahora con nuestro pensamiento a hablar con Jesús, vamos a darle gracias y se nos deja, ¿no? En ese diálogo íntimo, pero para el cual no solamente los adultos, sino sobre todo ellos necesitan un poquito de ayuda. Así que tenemos también aquí un gran desafío pastoral para aquellos que dan catequesis, para aquellos que trabajan en escuelas católicas. Qué lindo es poder decir, yo quiero trabajar en este área, porque verdaderamente me parece que puede ser muy valiosa para el futuro también de nuestra iglesia.